Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Este domingo, además de la elección del nuevo Congreso y de las consultas internas en 3 coaliciones que dejarán 3 candidatos presidenciales, habrá otra muy importante elección. Se trata de 16 curules de paz que están designadas para las víctimas del conflicto. Circunscripciones especiales ubicadas en 19 departamentos y en las que están las zonas más afectadas por el conflicto armado. En 167 municipios se entregará este tarjetón adicional para que los habitantes de estas regiones voten, elijan a esos 16 candidatos que hacen parte de los 396 aspirantes a estas curules. Sin embargo, a 2 días de estas elecciones hay graves denuncias sobre lo que está pasando en este proceso. Varios candidatos a las curules de paz denunciaron que los grupos armados no los dejaron hacer campaña ni hablar con sus electores y además aseguran que esos grupos ejercen presiones para que se vote por determinados aspirantes. Veamos el siguiente informe. Gracias a todos y a todas. La menuda pero valiente candidata a una de las curules por la paz en la Cámara de Representantes habla de frente de la presión que ejercen los grupos armados a candidatos y electores en el departamento del Magdalena. No hemos podido llegar a estos territorios por la presencia de grupos armados que generalmente favorezca a una candidatura asociada a, digamos, a un proyecto que les beneficie sobre todo a una élite reducida y a la estructura paramilitar. La candidata no duda que hay constreñimiento al elector y que se está repitiendo la historia de los distritos de votación organizados por paramilitares. Para nosotros lo que ha ocurrido con la circunscripción es que se ha trasladado esa disputa territorial que en algún momento tuvieron los paramilitares también por controlar estos 3 departamentos a las curules de paz. La circunscripción número 8, que cobija los Montes de María en Bolívar, también vive una situación similar según observadores de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En algunos territorios tienen que pedir permiso para hacer campaña. En algunos otros territorios son representantes de estos grupos armados los que los acompañan a hacer la campaña. Entonces eso genera todo un tema de distorsión y terror. En efecto, el mapa de riesgos de la Misión de Observación Electoral MOE ubica a estas 2 circunscripciones, la 12 y la 8, como zonas complejas para candidatos y electores. Imposibilidad de movilización de los candidatos y candidatas a través de los territorios, ya que los riesgos de seguridad son bastante altos e incluso muchos de ellos han recibido amenazas. ¡Nos amenazaron! ¡Nadie dijo nada! La falta de garantía llevó a un grupo de candidatos a encadenarse a las puertas de la registraduría en Valledupar. Desde la semana pasada, con la solicitud también firmada por un gran número de participantes en la CITREP que solicitaban que se aplazaran las elecciones, pero definitivamente esa petición fue negada. Y como si fuera poco, nunca llegaron los recursos que el gobierno prometió para las campañas de las curules de paz. Sin plata y presionados, los candidatos dicen que el daño ya fue hecho, porque los fusiles y la falta de recursos no los dejaron llegar a sus electores. Pues a tal punto ha llegado esta situación que en Valledupar 8 candidatos a la circunscripción transitoria especial de paz número 12 anunciaron su renuncia por falta de garantías. Desde hace varios días venían pidiendo el aplazamiento de los comicios por la aspiración del hijo del paramilitar Jorge 40 a una curul de paz. Esta es la historia. Después de permanecer 10 días encadenados en la puerta de la registraduría de Valledupar y a 3 días de las elecciones del Congreso, 8 candidatos de la circunscripción transitoria especial de paz número 12 anunciaron la renuncia a sus aspiraciones. Tengan de presente que la renuncia que nosotros presentaremos es una renuncia a la que nos obligaron. Nosotros queríamos participar, teníamos toda la intención, pero se nos fueron negadas las garantías. Candidatos de otros municipios de la circunscripción transitoria especial de paz número 12, como Patricia Obregón, del Magdalena, se sumarán a la renuncia para no legitimar el proceso electoral. Más de 25 candidatos y candidatas hemos decidido renunciar colectivamente, porque no vamos a permitir ser usados como legitimadores de un proceso que revictimiza. Obregón, durante una protesta en Santa Marta, denunció públicamente que ha recibido amenazas y que estas buscan favorecer la candidatura de Jorge Tobar, conocido como Yoyo, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40. Nos amenazan a los líderes, le dicen si no votan por el hijo de Jorge 40, los votamos. Y todavía tenemos que quedarnos callados. Y
favor. Una comisión de observadores de la Unión Europea le hace seguimiento a las denuncias como garantes de la implementación del acuerdo de paz. No necesitas que te pongan un arma, es que el simple hecho de que te digan no puedes venir a ese territorio es suficiente. O es que quieren que presentemos evidencia donde está el arma o donde me dispararon. Jorge Tobar decidió no dar entrevistas todavía, pero advirtió que también es víctima del conflicto armado, que tiene derecho a aspirar a la curul de paz y que no conoce de las amenazas a otros candidatos. Pues ese es nuestro tema de esta noche en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a Álvaro Freddy Acevedo, periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, quien le ha hecho seguimiento a esta problemática. ¿Cómo está, Álvaro Freddy? Bienvenido. Hola, Daniela, buenas noches. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Mauricio Vela. Mauricio es coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Mauricio, bienvenido también. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, complejo panorama, muy preocupante. Y quisiera que comenzáramos este análisis entendiendo primero que todo por qué es importante esta elección de las 16 curules de paz. ¿Qué significan? Álvaro Freddy. Mira, es muy importante porque yo creo que en la historia de este país es la oportunidad más clara que pueden tener los líderes y lideresas sociales en nuestras regiones, gente que ha vivido los rigores del conflicto armado, para llegar directamente a la Cámara de Representantes, tener una voz en el Congreso. Esa es una, digamos, una idea que ellos han tenido desde siempre porque son personas, digamos, muy olvidadas por el Estado, con muy poca representación en el legislativo, y esta es la oportunidad para que ellos puedan tener en virtud del proceso de paz. Recordemos que estas circunscripciones nacen como base de los acuerdos de La Habana. Entonces, por eso para mí es muy importante. Bien. Mauricio, ¿qué quieres agregar en este punto desde la MOE, la importancia de estas elecciones y cuándo fueron creadas estas circunscripciones especiales? Sí, estas circunscripciones son una oportunidad única, es decir, una oportunidad de inclusión de estos territorios que han sido los más afectados por el conflicto, y no solo el conflicto, sino también problemas de desarrollo, problemas de pobreza. Entonces, por eso es que es tan importante que estos territorios tengan un representante que represente los intereses de estos territorios y trabaje en el Congreso para promover el desarrollo y promover las distintas necesidades que tienen. Estas circunscripciones fueron creadas posterior al acuerdo final con las FARC. Como se sabe, después hubo un acto legislativo en el Congreso, que hubo un problema que no sabía si habían sido aprobadas, pero finalmente la Corte Constitucional 2021 decidió que sí habían sido finalmente aprobadas, y por lo tanto entró en vigencia el 25 de agosto de 2021. Y son significativas, son muy importantes, aún más, digámoslo así, en unas zonas especiales. Álvaro Freddy, ¿cuáles son esas zonas, esas regiones golpeadas por la guerra que elegirán a estos 16 congresistas? Sí, Daniela, estas, digamos, lo que han sido priorizadas son las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, las zonas donde se ha vivido la guerra desde los años, hace 30 años que llevamos en esta situación. Lo que hace el acuerdo justamente es buscar que las personas que han sido víctimas en todas estas regiones, que han sido azotadas por la guerra, tengan la oportunidad de resarcir sus derechos, y que las víctimas, todas estas personas que sufrieron el desplazamiento o que de una forma u otra fueron declaradas como víctimas. Y aquí es muy importante el tema, porque yo creo que la nuez de esta circunscripción es en la naturaleza de las víctimas. Lo que dice el proyecto, la ley como tal, es que las personas que aspiren a estas curules tienen que ser víctimas certificadas por la unidad de víctimas. Por otra parte, deben vivir en la zona, o en el caso de los desplazados, la gente que ha vivido el desplazamiento, tienen que estar en situación de retorno. Pero hay una cosa muy importante para nosotros los periodistas que hemos estado en la zona y que hemos conocido los problemas de estas circunscripciones, es que sean líderes reconocidos, que tengan un trabajo continuado y que en el término del tiempo permanezcan en la región, porque solo estas personas son las que conocen y que trabajan a fondo por las necesidades que tienen todas estas regiones, que han sido muy azotadas también por la pobreza. De ahí es la importancia de que los planes legislativos estén orientados justamente a atacar todos estos problemas que históricamente han vivido estas regiones.
Bien, Álvaro Freddy, a propósito, en medio de este ejercicio periodístico que usted ha hablado con esas personas, con los habitantes de esas zonas, ¿cómo reciben este momento? ¿Qué percepción tienen? ¿Qué sensación tienen? Ya vamos a hablar en un instante de las denuncias, de lo que veíamos ahora en los informes, pero para los habitantes de estas zonas, ¿es importante, como lo estamos entendiendo ahora acá? ¿Realmente son conscientes de esto o no tienen tanta expectativa? ¿Qué le dicen? Pues mira, para la gente que está liderando los procesos, para la gente que ha estado muy comprometida con toda esta lucha y por los derechos de los campesinos en estas zonas, claro que es muy importante. ¿Qué es lo que encontramos? Que hay mucha desinformación, creo que ha faltado mucha pedagogía para que la gente entienda realmente cuáles son los alcances de lo que se está jugando en este momento. Pero si tú me preguntas ¿qué piensa la gente en general? Pues claro que la gente está muy entusiasmada, claro que la gente sabe que es la oportunidad para tener un representante directamente, una silla, una curul allá en el legislativo. Entonces la gente lo recibe muy bien. Lo que sucede es que ha faltado mucha pedagogía electoral para que la gente entienda un poco más en qué consiste. Mauricio, ¿tú qué crees? ¿Qué quieres agregar en este punto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los problemas de pedagogía, es decir, acá hay muchas informaciones, especialmente, digamos, quiénes pueden votar, es decir, muchas veces la gente piensa que solo las víctimas pueden votar, la gente a veces confunde que pueden votar en las cabeceras municipales y también muchas veces piensa que esto es opcional, que a uno le van a entregar la tarjeta solo cuando uno la pide, pero no, esto es una cosa que le deben a uno entregar la tarjeta electoral para votar. Entonces, por lo tanto, es que este tipo de información y conocer la importancia de estas curules de paz es una cosa que ha faltado bastante para que la gente en el territorio sepa de la importancia y la utilidad que puede tener para su región. Bien, acabamos de ver dos informes con serias denuncias de lo que está pasando en ciertas regiones con esas campañas a las curules de paz. Esa pregunta es para los dos. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Comienzo con Mauricio. Sí, es una situación que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, especialmente porque, como sabemos, estas no solo fueron las regiones más afectadas por el conflicto en el pasado, sino actualmente son las regiones más afectadas por violencia. Es decir, aquí es donde están presentes los grupos armados ilegales, donde ocurren la mayoría de hechos violentos en el país. Y por lo tanto, es muy complicado movilizarse a través de este territorio, porque se sabe que esos grupos armados ilegales en muchas zonas tienen el control territorial. Entonces, claro, hacer campaña en sitios donde son rurales, porque sabemos que solo en los puestos rurales se puede votar, deben transportarse, es decir, y también el internet es de poco acceso, la telefonía también. Entonces, por lo tanto, es una campaña que debía hacerse a través de recorrer el territorio, poner campañas, hablar con los habitantes de la región. Pero claro, si hay esta imposibilidad de movilización y aparte se le suma todos estos problemas de financiación, que no tuvieron recursos, y ellos tampoco podían usar sus recursos privados ni recursos propios para financiarse, porque estaba prohibido por la reglamentación. Entonces, por lo tanto, es una situación súper complicada donde no tenían recursos para movilizarse y aparte, así los hubieran tenido, los grupos armados ilegales en muchas ocasiones impidieron la movilización. Y a esto se le suma pues los temas de amenazas que también ocurrieron y posibles injerencias de estos grupos armados ilegales apoyando ciertas candidaturas. Álvaro Freddy, ¿tú cómo entiendes o qué más quisieras agregar a esas denuncias que estamos observando justamente de esos grupos armados? Sí, Daniela, mira, para llevar esta campaña adelante, yo considero que es una labor titánica de la gente y de las asociaciones y agremiaciones campesinas que tuvieron que enfrentar este proceso prácticamente solos. Ahí yo pienso, y justamente la misión de observación electoral lo presenta como varios riesgos electorales. O sea, hay situaciones muy difíciles que han tenido que vivir, inclusive desde el sistema mismo de la registraduría. Uno de los problemas graves que ha tenido la gente es el tema de la cedulación. No hay una cedulación terminada en la zona, el censo electoral no fue concluido tampoco. Muchos de los votantes, de los electores, tenían inscrita su cédula en las cabeceras municipales y todos sabemos que gran parte de estas votaciones son rurales. Entonces, ahí va a haber un problema complicado para la gente. Lo que había dicho Mauricio, desde luego hay problemas de movilidad, hay problemas de orden público, de seguridad y otra amenaza muy grave, que es los clanes de políticos tradicionales que quieren cooptar estas curules. Y eso es una cosa muy compleja porque es una lucha desigual.
los campesinos y los líderes lo han denunciado varias veces. Están violando el principio de la igualdad, porque no es lo mismo una persona que tiene unos recursos determinados que hacen parte de todas estas políticas clienterales que están en la zona, a un grupo de campesinos pobres que inclusive están luchando para conseguir las pólizas que les estaban exigiendo. Mira, estamos hablando de 9 millones de pesos que la gente no tenía y muchas veces se veían en muchísimas dificultades para conseguirlo. Entonces son múltiples los problemas que ellos han tenido que enfrentar, no solamente desde el punto de vista de seguridad. Pero entonces no había garantías, digámoslo así, o ahí qué faltó, en dónde se falló. Para mí, mira, el tema, recordemos que este proyecto de ley había sido hundido en el Congreso. Fue una tutela de Roy Barreras el que realmente revivió este proceso en la Corte Constitucional. Esto empieza muy tarde y con unas limitantes muy grandes para la gente. Entonces lo que podemos concluir con los campesinos que decimos es que realmente fue un proceso muy atropellado y con muchísimas dificultades para gente que no tiene experiencia en este tipo de eventos. Mauricio, ¿y ya hay renuncia de candidatos? Sí, correcto. Como decía la nota, pues muchos de los candidatos de la circunscripción de Cesar, Guajira y Magdalena pues renunciaron por estos temas de falta de garantías y también pues ha habido también posibles denuncias, han dicho algunos candidatos en otras circunscripciones también que están considerando la misma medida, pero hasta el momento no han habido más. Denuncias, escuchábamos presiones. ¿Cómo entendemos esas presiones desde su experiencia? Mauricio, contigo comienzo. Sí, esas presiones son bastante complicadas, especialmente, como decía anteriormente, si uno requiere movilizarse a través del territorio para hacer campaña y estos grupos armados ilegales se lo impiden, ya sea de manera directa, diciéndole usted no puede movilizarse allá, o por el solo hecho de estar presente estos grupos armados ilegales y que uno sabe que yendo allá se expone demasiado y que las medidas de protección que le ofrece el Estado no son lo suficientes. Entonces, claro, es una situación muy complicada para hacer campaña y para realmente que hubiera una competencia leal, para que realmente pues hubiera un proceso que eligiera realmente un representante que ha trabajado mucho por la región. Entonces, por lo tanto, como hay todo este tipo de denuncias de apoyos de clanes políticos, de injerencia de grupos armados ilegales y problemas de financiación y que posiblemente esta gente que representa estos clanes o estos grupos o a los grupos armados ilegales, ellos sí no tienen problemas de financiación porque lo hacen debajo de la mesa, no lo hacen legalmente, entonces claramente es una ventaja aún más para estos candidatos que no deberían estar compitiendo. Sí, gran ventaja. Álvaro Freddy, ¿quieres agregar algo además de estas presiones que nos contaba Mauricio? Claro, yo pensaría que, digamos, dentro de las presiones hay varios escenarios de acuerdo a la región en la que se está viviendo. Entonces tenemos ITRED muy complejas, tenemos la zona de Nariño, en la zona del Cauca, que a propósito, hago el comercial, nuestra compañera Marcela Pulido tiene 2 informes muy bien contados de estas historias sobre cómo se hace campaña en medio de la guerra. Lo que ella está contando es cómo estos candidatos de la CITREP tienen que prácticamente hacer su proselitismo en medio de las balas, en medio de los ataques de los grupos armados, porque además una confluencia de minería ilegal, de narcotráfico, de disidencias de las FARC y de grupos que históricamente han estado en la región. Entonces ese es un escenario muy complejo, el de Nariño, Cauca y en este momento el Chocó, el litoral de San Juan, Quibdó mismo, que presentan una problemática, digamos, de enfrentamientos muy fuertes, lo mismo que se está viviendo en Arauca por un tema de enfrentamiento del ELN con las disidencias del Frente 10. Y hay otro escenario que es el de los Montes de María, donde encontramos que, digamos, el actor armado no está con el fusil al frente, porque recordemos que en este momento las estructuras paramilitares que, digamos, se han consolidado en esta región no tienen un enemigo natural, porque las FARC se desmovilizaron y se fueron. Es decir, ellos están ahí, pero ellos son los que en esta zona están haciendo justamente esa presión que se da ahí en la zona, eso de pedir permiso para que yo pueda ir a hacer mi proselitismo en determinada región,
que le acepten, pero que vaya una persona al lado, ya de por sí eso es una presión muy grande, es una presión vedada que está ahí. Y en otras regiones, por ejemplo en el Magdalena, ya abiertamente los líderes están denunciando de que hay un constreñimiento al elector y les están diciendo que vote por determinado candidato. Esto no es ni más ni menos que la repetición de lo que se presentó justamente con los distritos de votación que organizaron los paramilitares en las pasadas elecciones. Hablando de eso, a propósito, pues la polémica que se ha generado por la candidatura de un hijo del ex jefe paramilitar, alias Jorge 40, ¿qué opinan, Mauricio? ¿Cómo van a entender esto? Bueno, en cuanto al candidato del hijo de Jorge 40, pues el requisito que había era ser víctima del conflicto, y si ya cumplió con ese requisito, pues tenía que ser aprobado, no había ningún otro tipo de denuncia ni impedimento que impidiera que este candidato pudiera ser avalado. Acá lo que ya importa es empezar a analizar si realmente pues existen influencias de grupos armados ilegales que favorecieron a este candidato o no. Desde la MOE no tenemos ninguna información sobre esto, pero si llegara a haber un tipo de apoyos políticos, que también está prohibido en estas circunscripciones, pues sí debería las autoridades competentes impedir y inhabilitar a este candidato. Pero de resto no tenemos más información sobre posibles impedimentos de este candidato. Bien. ¿Hay algún riesgo de que algunas curules de paz queden en manos de personas que no tienen nada que ver con las víctimas del conflicto? Álvaro Freddy, ¿tú qué crees? Sí, el riesgo existe, justamente. Digamos el que estas personas hayan sido avaladas por la unidad de víctimas como víctimas directas o indirectas. Por ejemplo, yo les voy a contar el caso de un candidato en los Montes de María, es el señor Dairo Bustillo. Es un político de muchísima tradición, conservador, que es víctima porque un primo, un tío y otras personas de su familia, de su entorno, fueron desplazados y por eso fue certificado como víctima. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado porque hay que ver quién rodea a estos candidatos. Este señor fue, siendo director del Partido Conservador, recibió el mismo director del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, le retiró la capacidad que tenía él para otorgar avales porque este señor protegió al hijo de la señora Enilce López y es una persona muy cercana a esta casa. Entonces uno, digamos, tiene que mirar con mucho cuidado quién está detrás de estas candidaturas, claro, avaladas por organizaciones campesinas, pero cuando uno va a la zona, uno se da cuenta que los campesinos no tienen recursos, se aparece un señor con un músculo financiero muy grande y pues ellos ven la oportunidad de que alguien pueda ayudarles y darles una mano en ese proceso. Pero en últimas, ¿quién se queda con la curul? Resulta que cuando uno mira ya en plata blanca se da cuenta que son estos personajes que están siendo apoyados por clanes tradicionales, que tienen un músculo financiero muy grande y que no necesariamente van a representar los intereses de las víctimas en el Congreso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo más lamentable, entonces, que no se cumple el propósito real de lo que se espera de estas 16 curules. Mauricio, quisieras, ya terminando, quisieras hacer alguna recomendación, tal vez, desde la MOE. Sí, nosotros venimos insistiendo mucho en que se dé una prioridad muy alta a estas circunscripciones, no solo por el día de las elecciones, por las crisis humanitarias que se están desarrollando en estos territorios, lo que seguramente afectará a que la gente no se motive a participar, o en los casos extremos de que los grupos armados ilegales ya ejerzan presión para votar por cierto candidato o ejerzan presión para evitar votar. Entonces sí se requiere una atención muy urgente, estar muy atentos sobre todos los puestos de votación, es decir, la seguridad, importante que no vaya a haber ningún tipo de suspensión de estos puestos de votación porque sería una derrota total para el Estado, donde el presidente tuviera que finalmente decir, no, acá se cierra. Y una cosa importantísima es que se analice muy bien el tema de lo de la silla vacía, porque acá estamos hablando de que si inhabilitan si eligen un candidato que tenía inhabilidades y posteriormente lo destituyen, este territorio queda sin representación, lo cual es un despropósito a los curules de paz que buscaba efectivamente que hubiera un representante, y si lo quitan y no hay reemplazo, eso sería una situación bastante grave. Pues
quedamos algo preocupados, por así decirlo, un panorama bastante lamentable, especialmente para estas zonas que tanto necesitan esa representación, pero como hablaba con Álvaro Freddy, una representación de verdad para lo que fueron creadas. Les agradecemos a ustedes su disposición, su tiempo por acompañarnos esta noche para entender un poco más el momento que está viviendo el país en esta época electoral. Muchas gracias, Álvaro Freddy, nuestro periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Gracias, Daniela, siempre es un placer estar aquí con ustedes en este informativo. Y gracias también Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, a ustedes por aceptarla. De esta manera terminamos. Gracias por conectarse con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Que tengan muy buena noche, que tengan también más claro el panorama electoral y que no se quede sin ejercer su derecho este fin de semana. Que descansen.